Eso, así me gusta. Muy bien. Jóvenes, vamos a pasar la asistencia. Gloria, ¿tú me ayudas con eso? Ah, Gloria. Me ayudas con el control de la asistencia de esta semana y me lo mandas en una captura por WhatsApp. Tú lo vas viendo las chicas y vas tomando la asistencia. Para que yo ya le veo. Me colabores con eso, pues tú eres la presidenta eres la presidenta, ¿verdad? Sí, a Gloria siempre le ha tocado ser la jefa de la sesión, de la sección. Bueno, chévere. Bueno, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a este primer encuentro formal, porque en el otro también fue formal, pero fue de familiarización. Entonces, ya ahorita es de clase regular, pues lo que quise decir con esto. ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo estuvieron las clases anteriores? Cuéntenme. Muy bien, todo muy tranquilo, profe. Qué bueno. Lo mejor de acá es que ustedes son pocas estudiantes y yo mirándolas también voy checando, ¿verdad? Pero usted me colabora con eso. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy para que nos rinda. Fundamento de la especialidad psicología. Bueno, quiero aperturar. Sí. Están todos presentes, ¿cierto? ¿Qué de la vida? Cuénteme, de Walter y Jefferson. ¿Dónde están? ¿Están allí? Walter y Jefferson. Estos chicos los conocen. Sí, profe. ¿Ah? ¿Cómo está? Ah, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Y Walter, Muchas gracias. Walter. Ah, qué bien. Bueno, jóvenes, miren, una cosa es que en las instrucciones de nuestro director, Magíster Joandre Rivero Padrón, que por favor silencien los micrófonos y también apaguen las cámaras porque para mayor conectividad, jóvenes, para mayor conectividad para que haya más fluidez en la conectividad. Eso. Muy bien. Entonces, bueno, comienzo mi encuentro en este momento con una frase célebre que pienso obsequiársela, que el mundo necesita mentes y corazones abiertos. Estos no pueden derivarse de rígidos patrones, ya sean viejos o nuevos. Esto es una frase de un célebre, ¿verdad?, de Russell, que es muy importante que la tengan presente, porque precisamente nosotros vamos a trabajar con la mente. Y no es que con la mente, sino que vamos a trabajar con la mente nuestra, pero con la mente de otras personas. Y cuando nosotros estamos con esa responsabilidad que ustedes se están formando en este momento, debemos entender la mente de la otra persona. Y para apaguen los micrófonos, porfa, para que no haya interferencia, porque hay mucha interferencia. Entonces, en ese papel y en ese rol que juega el psicólogo del siglo XXI, debe estar muy conectado con la mente del otro, pero desde un plano de una escucha que sea en mente en blanco. Es decir, que nosotros como psicólogos, orientadores en psicología, en mi caso, ustedes tienen que escuchar, y la manera de aprender a escuchar, porque una cosa es escuchar y otra es oír, en la forma de escuchar debemos entonces aprender a escuchar en mente en blanco. ¿Y qué quiere decir eso en mente en blanco? Bueno, que nosotros debemos abrir la mente en grande para escuchar en mente en blanco sin hacer prejuicios, ni juicios, ni etiquetas previas. Es decir, no escuchar, fíjense, no escuchar desde nuestros intereses personales, ni siquiera de la intención que nosotros queremos escuchar, es decir, de ese mensaje que queremos oír de la otra persona. Es que debemos acostumbrarnos a aceptar a los demás tal como son. Bueno, y con respecto al corazón abierto, recuerden que el corazón es simplemente una simbología, porque el corazón no tiene nada que ver ni con las emociones, ni mucho menos con la afectividad. El corazón es una simbología que nos permite a nosotros, ¿verdad? Esos corazones tan bonitos que hacemos nosotros el Día de los Enamorados, simplemente son símbolos que hemos adquirido, porque quien tiene todo
todo el protagonismo aquí en cuanto a los sentimientos, a la afectividad y por supuesto a todas las proyecciones de interacción que hacemos con nosotros mismos y con el otro es el cerebro. El cerebro es el encargado de producir las palabras, las emociones, nuestra proyección como persona, todo lo tiene, la determinación personal, la autoestima, todo lo maneja el cerebro. El corazón no sirve sino para bombear sangre, mandar la sangre a todas las células del cuerpo y recoger esa sangre, más nada. Lo demás lo hace el cerebro. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, porque así lo agendé por la semana 1, es la psicología. Vamos a trabajar la psicología, déjenme mover esto un momentico porque, la psicología, su naturaleza. Entonces, los objetivos de esta semana son explicar el origen de la psicología, identificar las diferentes corrientes de pensamiento contemporáneo y establecer los fundamentos de la neurociencia. Incluso había una chica que en la clase anterior me había preguntado, ¿verdad? Que si vamos a trabajar con la neurociencia. Sí, sí vamos a trabajar con la neurociencia, pero primero vamos a trabajar, o sea, vamos a revisar las corrientes del pensamiento clásico y contemporáneo. Entonces, vamos a comenzar conceptualizando. ¿Qué es la psicología? Bueno, permítanme leerles el concepto que está en la lámina y posteriormente se los voy a ir explicando con mis propias palabras. Bueno, la psicología es una ciencia y como ciencia, ¿verdad? Ha creado muchos postulados, muchas teorías para hacer el piso epistemológico que corresponde a su fundamentación. Recuerden que la psicología, ya voy a comenzar, yo nunca les voy a decir si estoy en la psicología clásica o la psicología contemporánea. Recuerden que ustedes tienen que tener lectura previa y esa es la dinámica para ver si me van entendiendo. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de la psicología como ciencia es porque ella ha creado los principios, los constructos teóricos para fundamentar cada uno de los aspectos inherentes a la psicología. Y por supuesto que la psicología ha hecho unos cambios radicales desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. ¿Por qué? Porque cuando los inicios de la psicología clásica, ella siempre estuvo fundamentada bajo el método científico. Y el método científico no es más que son unos procesos que se hacen dentro de un laboratorio y generalmente todos esos métodos eran métodos experimentales, iniciando, por supuesto, con la observación de los animales como los perros, se estudiaron los gatos, las ratas y los ratones. Entonces, fíjense cómo los ratones, entonces cómo la psicología en su primer paso fue experimentando con animales. Y ella, a través de todos esos procesos experimentales, ¿verdad? Ya sea de observación y también de aplicación, porque cuando los animales no vayan a creer que se hizo solamente por observación, no, incluso, ya vamos a revisar más adelante, la teoría de Skinner y otros, de Watson, ellos utilizaban dentro de su laboratorio electricidad para condicionar la conducta del animal. Entonces, por allí comienza esa gran historia de la psicología. Y no solamente es que se trabajó con animales, sino que se comenzó, recuerden que esas épocas eran épocas muy oscuras, épocas donde todo era lo cierto, era lo religioso, lo mitológico no daba cabida, porque acuérdense que lo mitológico quedó ya en los primeros años, ¿verdad? Cuando Platón, Aristóteles, pero ya cuando la psicología fue avanzando, esta ya fue tomando un piso más racional, es decir, ya habían unos basamentos que le daban la fuerza para demostrar cada uno de los postulados y es así como ella se convierte en una ciencia. La psicología es una de las ramas, vamos a llamarlo así, de las disciplinas que tienen una gran importancia en el mundo. ¿Por qué? Porque a través de ella
A través de la psicología nosotros podemos entender el comportamiento de los seres humanos, pero recuerden que la conducta humana no la podemos medir, pero sí la podemos medir a través del comportamiento o de la proyección que haga la persona mediante sus palabras, mediante sus palabras, discurso, y además de eso, en el desplazamiento que él hace. Bueno, la psicología, como le dije, es muy importante porque ella se ha dedicado a conocer no solamente los procesos mentales, porque así también comienza la psicología, comienza a conocer todos esos procesos mentales, desde cómo usted, desde un pensamiento reactivo, condicionado, puede ir modificando la conducta. En esos procesos mentales, por supuesto, tiene mucho que ver algunos filósofos bien importantes que vamos a revisar, que están allí ya trabajados en la lámina siguiente, donde ellos se interesaron sobre maneras en cuanto a los procesos mentales. Estos procesos mentales son conocidos como aquellos que están relacionados con los procesos cognitivos, es decir, con aquellos procesos que nos llevan a hacer ciertas actividades cognitivas, como el procesamiento cognitivo de bajo nivel intelectual y lógico, el procesamiento de alto nivel intelectual. ¿Cómo sé yo cuando estoy en un proceso cognitivo de bajo o alto nivel intelectual? Bueno, en esos procesos mentales, ellos se interesaron, ahorita les digo, se interesaron en saber cómo el ser humano aprendía. Es lo que más les interesó, cómo el ser humano entendía esa información, cómo la procesaba y cómo los factores externos e internos afectaban esos procesos mentales. De allí que la psicología le ha dado muchos aportes interesantes a la evolución del hombre. ¿Por qué? Porque en la medida que usted conoce cómo piensa, ¿verdad?, cómo siente, cómo actúa, lógicamente usted va evolucionando en escalas más superiores. En cuanto a los procesos cognitivos de bajo nivel cognitivos, tenemos aquellos que nos llevan a observar, a describir, a analizar. Y los procesos cognitivos de alto nivel intelectual son aquellos que nos conducen a los procesos de abstracción, es decir, cuando yo le doy la aplicabilidad a los aprendidos. En otras palabras, es cuando en el proceso básico a mí me llevan a ver el todo de la parte al todo. Aquí no, aquí usted tiene que ver, observar el objeto desde una posición holística e integral para poder entonces colocar ese proceso abstracto, pensamiento crítico, reflexivo, dándole la aplicabilidad correspondiente en el buen sentido, que lo puede utilizar a través de analogías, comparaciones, resúmenes, abstracciones, crear nuevas ideas, parafrasear, inferir y todo lo que ya ustedes manejan. Bueno, en cuanto a las sensaciones, percepciones, el comportamiento humano, me voy a detener aquí en ese código de las sensaciones. La psicología sí se interesó en algunos inicios con las sensaciones, es decir, cómo el hombre también a través de los estímulos sensoriales captaba, ¿verdad?, ese estímulo y cómo el cerebro lo procesaba. Y lógicamente las percepciones que el hombre hacía para captar la nueva información. La conducta humana es medida a través del comportamiento. Por eso es que cuando nosotros nos desplazamos individualmente o colectivamente, vamos haciendo como un patrón, ¿verdad?, un perfil psicológico para que las otras personas vayan sabiendo de qué manera, de qué forma pensamos, cómo hablamos, y sobre todo los psicólogos, los buenos psicólogos, les gusta mucho que el paciente hable porque allí con la palabra usted descubre, es decir, hace un perfil psicológico de la persona y serán las primeras palabras que usted utilice en ese encuentro con el psicólogo
donde el psicólogo estará más pendiente, porque las primeras palabras son las que salen fluidamente, ya que usted está llegando a un encuentro, ¿verdad? O intercambio con el psicólogo, y allí usted, después de decir hola, usted expresa lo que le sale del cerebro. Y es así como los psicólogos, mediante preguntas, mediante el escuchar, el arte de escuchar, y que el otro exprese sus ideas, allí es que el psicólogo se toma, vamos a decirle así, toma los elementos para hacerle un perfil psicológico. Bueno, también, ¿verdad? Con la evolución de la psicología, además de que inició con lo que es la psicología conductista, porque fueron los conductistas, los estructuralistas, los funcionalistas, los que dieron los primeros pasos para que evolucionara la psicología, pues ya más adelante, ¿verdad? Cuando se evoluciona la psicología, también empiezan a tomar en consideración esa psicología social que entra dentro de la psicología como tal, porque en la interacción social se construye, ¿verdad? Se aprende el lenguaje, y en la interacción social es donde usted como persona va creando la simbología respectiva para codificar en su cerebro lo que conocemos como los conceptos. Por eso es que es tan importante la simbología, porque la simbología simplemente son los conceptos que vamos aprendiendo de papá y mamá en nuestro hogar, para luego en nuestra interacción social con nuestros mismos pares o con otras personas, vamos a transmitir, ¿verdad? A través de nuestra conducta, a través de nuestras ideas, de nuestras palabras y de nuestro actuar, vamos a ir transmitiendo nuestra forma de ser. Por eso es que muchos psicólogos dicen, escúchate, mira cómo habla y te diré quién eres, porque la palabra es increíblemente, tiene un poder muy importante para saber quiénes somos en realidad. Bueno, superando estas laminas, vamos entonces a desarrollar esos primeros pasos históricos que dio la psicología. Allí no me cambió, porque no sé qué le está pasando a esta computadora, pero como me han mandado tanta información en programa, le hago los cambios y me disculpan eso. A veces no me los guarda. Bueno, pero entonces, los filósofos de la antigua Grecia, como Platón, veía que el ser humano tenía 3 dimensiones importantes. Entre esas dimensiones, él consideraba que una era la razón, es decir, esa racionalidad lógica que es lo que distingue al hombre del otro, desde la razón, ¿verdad? Que es el razonamiento que usted hace frente a un hecho, una cuestión, es uno de los aspectos que Platón consideraba que era importante. Así también él hablaba de lo que eran las pasiones superiores, virtuosas, y las pasiones bajas. Y él, sin querer queriendo, fíjense, ya él estaba diferenciando, o queriendo mucho, estaba diferenciando lo que eran las 3 partes del cerebro, porque él hablaba, cuando hablaba de la razón, él ya lo estaba etiquetando o relacionando con lo que es la neocorteza cerebral, que es la única que se encarga en el cerebro, la parte del cerebro, la neocorteza cerebral, es la que se encarga de almacenar la información y de emitir toda esa información que usted tiene acumulada en el cerebro. Luego hablaba de las pasiones superiores, entonces imagínense, ya él hablaba del cerebro límbico. Él sin querer, fíjese, fue el primero que dio la clasificación de las 3 caras del cerebro, o los 3 planos del cerebro, como usted lo quiera tener. Ya entonces en las pasiones, ¿verdad? Que él hablaba de pasiones, no tiene sino la conexión con el cerebro límbico, que es el que está encargado, ¿verdad? En la amígdala de las emociones, de la afectividad, de las emociones, de los estados de ánimo y de la afectividad. ¿Qué ocurre en los sentimientos? Está relacionado con la afectividad, pero la parte de las emociones ya eso es una cuestión muy propia. Y las emociones, aquí es importante que yo me detenga un rato, porque las emociones son muy importantes, y ya Platón lo veía, porque las emociones de una u otra manera son la que te mueve, es como la adrenalina, es el impulsador para que usted se mueva
en ese desplazamiento que hace consigo y con el otro. ¿Y qué ocurre? Y cuando él habla entonces de las bajas pasiones, él hacía referencia, era ya al cerebro reptil, es decir, al cerebro básico, que así comenzó la evolución del cerebro, con el cerebro reptil, que no es más joven que el cerebro que nos hace hacer los comandos de reactivo. Es decir, el cerebro reptil es aquel que está relacionado con las necesidades básicas, como el relacionarnos, todas esas situaciones que son básicas, ¿verdad? Que lo hacemos, pero también es el que comanda en sí el pensamiento reactivo. Y es allí donde quiero detenerme, porque generalmente nosotros, además de que tenemos muy desarrollado la neocorteza cerebral, porque sí la tenemos todo desarrollado, no hemos podido educar ese cerebro límbico, que es el que está asociado con las emociones. No hemos aprendido a controlar esas emociones, no a controlarlas porque no se debe controlar, sino a educar las emociones. Y en el cerebro reptil tampoco hemos aprendido, porque allí, en ese cerebro reptil, se encuentra ubicada lo que es la mente subconsciente. Y la mente subconsciente habla porque la mente consciente no la deja salir. Y cuando la mente consciente se descuida, porque es casi siempre que ella se descuida, entonces la mente subconsciente es la que nos hace a nosotros reaccionar, es decir, emitir conductas o comportamientos de reacción. Reactivos, somos muy reactivos y por eso es que la gente termina haciendo cierta o cometiendo ciertas situaciones sin proponérselo porque no lo dejó pensar la mente subconsciente. Y la mente subconsciente hay que revisarla mucho porque en el paciente, porque es la que más comanda el cuerpo humano. Aunque nosotros nos creemos, ¿verdad?, que somos seres humanos muy racionales, dentro de esas experiencias que nosotros hemos vivido, que yo le llamo la experiencia de bueno, yo no, eso lo llaman los estructuralistas y los funcionalistas, pero yo me apego a esa teoría, que es la experiencia de la estructura vivida. En esa experiencia de la estructura vivida, nosotros como parte de la psicología debemos revisar la historia de vida del paciente para poder profundizar en todas esas experiencias, en todas esas estructuras adquiridas en años anteriores. Entonces, es importante profundizar, porque allí es donde está oculta la mente subconsciente. Y el problema de la mente subconsciente es que ella le tapiza las experiencias, los sucesos desagradables y se los oculta. Pero cuando vuelve a suceder una situación similar, le dispara nuevamente y lo descontrola. Es por ello que nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando tengamos las consultas con nuestros pacientes, hacerle una revisión de la historia vivida desde todas las estructuras adquiridas en las etapas anteriores. ¿Se entiende eso? ¿Jóvenes? Sí. Qué bueno. Claro. Buenísimo. Ok, entonces... Sí, se entiende. Muy bien. Seguimos avanzando con nuestro amigo Platón. Y nuestro Platón, que a mí me encanta porque de verdad ellos yo les digo, yo los he revisado, he visto las películas de ellos y de verdad que esa gente, por eso es que eran tan filósofos, tan psicólogos, tan todo, o sea, tan matemáticos, de tanto nivel intelectual, porque ellos no vivían sino para estudiar. Ustedes no ven que ellos ni siquiera se vestían con ropas de ningún tipo. Ellos andaban con ese tipo de vestimenta que usaban en la antigua Grecia, ¿verdad? Pero ellos realmente no se dedicaban sino a escribir. Incluso ellos escribían en latín, para que hay unos psicólogos que son muy conocidos, que ya fallecieron, que ellos ni siquiera quisieron traducir sus obras en otros idiomas, porque el latín era el idioma que ellos más utilizaban y el griego también. Entonces, fíjense cómo ellos, ya en ese tiempo, era antiguo, ellos eran bilingües, ya utilizaban las matemáticas, sabían de geometría, de astronomía, de filosofía, de psicología y de todo el chalalá que está ahí en la lámina. Pero uno de los aspectos más importantes que se le debe a nuestro querido filósofo griego, ¿verdad?,
que fue Platón, es precisamente que él hizo lo que llamamos ahorita y lo que hacemos nosotros, lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, que es el diálogo. Él hizo la teoría del mundo de las ideas, es decir, él fue el que creó esa teoría, la teoría del mundo de las ideas. ¿Por qué? Porque la retórica, pues conocida en aquel entonces como la retórica, era la manera de poder los grandes maestros, pues como Platón, Sócrates, Confucio y todos ellos, Aristóteles, ellos lo hacían, todo lo hacían a través del diálogo. Allí no habían esos recursos que tenemos nosotros como esta herramienta Zoom, no. Ellos lo hacían a través de la retórica y enseñaban a sus alumnos, es increíble, enseñaban a sus alumnos a construir la retórica, porque ustedes saben qué cosa es tan difícil. Hacer un discurso oral. El discurso oral cuesta bastante porque hay que hilar las ideas y bueno, eso se va aprendiendo, pero ellos a sus discípulos, porque ellos le llamaban discípulos, ellos llevaban a cada uno, al estudiante, a aprender lo que era hacer, a construir la retórica. Bueno, otro de los aspectos bien interesantes que caracterizó a Platón es la ética. Y en la ética él hablaba de las acciones virtuosas. Y en esas acciones virtuosas, jóvenes, tenemos que ser muy cuidadosos porque nosotros como profesionales en cualquier área debemos siempre guardar la ética profesional, y más nosotros que estamos consultando pacientes, debemos ser muy cuidadosos porque recuerden que ellos nos confían a nosotros sus problemas, sus necesidades, y desde su mundo íntimo, porque nosotros somos invasores de ese mundo íntimo, porque ellos nos permiten acercarnos, acceder a su mundo íntimo, debemos ser muy cuidadosos en todo lo que escuchemos. Ni siquiera con la almohada podemos confesar lo que escuchamos de nuestros pacientes. Para eso es el código deontológico, para guardar el secreto. Y dentro de la ética de Platón, él decía que todas las acciones, aquí está lloviendo mucho, ¿saben? Todas las acciones virtuosas tienen que estar apegadas a esa moral. Y la moral se mide a través de tus acciones. Y cuando tú estás en esas acciones, ¿verdad?, virtuosa, estás apegado a la ética, porque la ética lo que se encarga es de establecer cómo debe usted comportarse dentro de una sociedad. Y por ello es que estos filósofos antiguos, griegos, fueron muy inteligentes porque fueron creando de una u otra manera las primeras líneas, pues, de comportamiento de la sociedad para poder vivir en convivencia. Y uno de los aspectos bien interesantes de las acciones virtuosas de Platón es que todo lo que dé felicidad genera bienestar, y todo lo que cause desgracia, infelicidad a la sociedad no es virtuoso. Entonces, fíjense cómo él ya había, sin poner la etiqueta de lo bueno y lo malo, ya él había establecido cuáles serían las acciones virtuosas que debe proyectar una persona en sociedad. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque nosotros somos parte de una sociedad y como parte debemos tener esas acciones virtuosas. Bueno, entre los aspectos que él dio, ¿verdad? Además de decir ya que esas tres dimensiones que él consideraba que tenía el ser humano, él también hizo aportes muy grandes tanto a la matemática, a la filosofía, a la psicología, a la epistemología, a la metafísica. Recuerden que para aquel entonces uno de los aspectos bien importantes que se manejaba era la metafísica, ¿verdad? Esa dualidad entre lo que es la metafísica y la racionalidad. Bueno, otro de los filósofos bien importantes también fue Sócrates. Sócrates activó lo que conocemos como el método socrático. Sócrates simplemente fue un tipo un señor muy inteligente, porque él creó el método socrático, donde él decía que nosotros los seres humanos debemos aprender a aplicar el arte de hacer preguntas, porque es a través del arte de hacer preguntas que nosotros como personas podemos desarrollar los procesos de alto nivel cognitivo. Es decir,
que Sócrates ya también estaba muy claro de cómo funcionaba la mente y él decía que para qué vale un cerebro repleto de información si no le damos la aplicabilidad a través de las diferentes preguntas. En palabras concretas, él lo que quería era que los estudiantes, en vez de hacer de responder, hicieran preguntas, que con sus preguntas aprendían más. Bueno, y por eso es que Sócrates es conocido con el método socrático y también con una frase célebre que él hizo muy famosa, que es solo sé que no sé nada. Y es verdad, porque cada día que va pasando, la información se va actualizando y uno tiene que estar como muy pendiente porque la información caduca muy rápidamente. Bueno, sin embargo, todas estas letras que ellos construyeron en ese tiempo se han permanecido en la parte de los primeros pasos de la psicología, de la enseñanza y por supuesto de la filosofía. Muy bien. Otro actor bien interesante que ya estamos hablando del año 1832, porque nació el 16 de agosto de 1832 y falleció el 31 de agosto de 1920, fíjense que una de las cosas que me llama la atención de este gran autor, que fue Gunn, ¿verdad? Yo lo pronuncio tal cual, Gunn, que es Gunn, fíjense cómo él nace un 16 de agosto, que gente tan célebre, y muere un 31 de agosto, qué increíble, ¿verdad? Entonces fíjense cómo este señor, que fue un filósofo, un psicólogo, un fisiólogo y filósofo alemán, él fue que creó el primer laboratorio experimental, claro, con otros psicólogos. Recuerden que antes ellos también eran unas personas muy de pensamiento proyectista, porque ellos se unían con la gente, ¿verdad? Lo que estamos haciendo apenas nosotros ahorita, ellos se buscan varios colegas y bajo la línea de interés a desarrollar en ese proceso de investigación, ellos van, ¿verdad?, creando sus propios postulados y principios. Bueno, boom, llegó e hizo lo que nosotros conocemos el primer laboratorio experimental. Incluso también Watson también trabajó con muchos laboratorios experimentales, pero todos esos laboratorios experimentales, que es lo que yo quiero, y esto es simplemente un piso epistemológico, esto no es que vamos a aprendernos a memoria, no, sino para que si alguien les habla, pero ustedes saben de este autor, de este psicólogo, ya usted sí, yo sé quién es él. Bueno, resulta que en este piso epistemológico, este filósofo, ¿verdad?, hizo su primer laboratorio experimental, pero ¿qué pasa? Todo era con el método científico y por eso es que la psicología se apegó tanto a el método científico porque era lo que ellos conocían y todo lo que no estuviera dentro de un patrón de medición, de comprobación, de experimentación y por supuesto bajo un método matemático, estadístico, no entra dentro del método científico. Por eso que el método científico es un proceso muy riguroso y recuerden que eso después, ellos con el tiempo, ellos crearon una cosa que se llama con el nombre muy conocido, con el Círculo de Viena. Era un círculo donde estaban los más destacados filósofos del mundo y eran los que controlaban el conocimiento dentro de la sociedad global. Y entonces, como así, el método experimental, que no es más que como el hijo del método científico, él fue creando diferentes experimentos con animales, por supuesto. Con animales, porque esos fueron los primeros experimentos que se hicieron. Y después se fueron creando otros experimentos, pero ya los primeros pasos en sí los dio este señor Gunn con el método experimental bajo la dirección del método científico, que ya se los expliqué las características. Ok, otro de los aspectos importantes que tiene este actor que me interesa consultar él hablaba de los procesos sensoriales, también decía, ¿verdad?, la importancia de la conciencia y bueno, todas esas cuestiones que ustedes la observan en la lámina. Sin embargo, uno de los aspectos bien interesantes que tenemos aquí, ya estoy aprendiendo a manejar más la herramienta, ¿sabes?, es que él hablaba de algo muy importante que es precisamente la introspección. Cuando él hablaba de la introspección, él fue uno de los psicólogos que ya comenzó a decir, bueno, pero ¿por qué no hacemos a través, verdad, de esos procesos sensoriales? ¿Por qué no medimos con la psicología
porque no medimos en los procesos introspectivos con las personas. Recuerde que los procesos introspectivos no se pueden medir sino con lo que usted expresa. ¿Por qué? Porque los procesos sensoriales los siente la persona. Y entonces lo que quería saber es eso, todos esos procesos internos, cómo los procesaba. Y es por eso que él creó la técnica, o sea, puso en práctica el método de introspección. ¿Qué es la introspección? La introspección es la revisión de todas las estructuras. Acuérdense que todos ellos casi todos eran estructuralistas, funcionalistas y por supuesto conductistas y cognitivistas. Entonces, ¿qué pasa? Con esta parte de la introspección, allí puso ¿verdad? En el tapete la importancia que tenía la revisión de la experiencia vivida del paciente, porque solamente revisando esa parte introspectiva es que nos damos cuenta de lo que guarda el hombre en esa cajita cuadrada que es la mente, que le llaman ellos la caja. En esas cajas oscuras, ¿qué habrá en esa caja oscura? Entonces, en esa caja oscura simplemente hay una experiencia de la estructura vivida, ¿verdad? De cada uno tiene una historia con sus valores, con sus creencias, con su interacción social, y es muy importante. Fíjense que ya allí, ya ellos iban visualizando que había la importancia de tomar en cuenta la interacción social que tenía el individuo con la comunidad. Bueno. Asimismo, este señor se le reconoce, ¿verdad?, como el padre de la psicología de los pueblos, porque él utilizó él construyó dos significados muy importantes. La primera fue un conjunto de consideraciones que tenía que ver con todo lo que eran los métodos etnográficos, es decir, lo que le estoy hablando, pues si yo hablo de la introspección, eso no puede ser un método científico. Entonces, el método etnográfico no pertenece, fíjense, no pertenece al método científico, porque la etnografía ya es un método que lo utiliza otro paradigma, que es el paradigma cualitativo social. Entonces, ¿qué ocurre? Paradigma social. Entonces, ¿qué pasa con la etnografía? Ya ellos estaban viendo que solamente compartiendo con el habitante o con los habitantes de una comunidad, nosotros también podríamos descubrir, ¿verdad?, generar esos procesos de entendimiento, pero también conocer y profundizar cómo pensaba el hombre, cómo capta la realidad, cómo procesa la información y todo lo demás. Eso fue muy importante y por eso él es conocido como el psicólogo de los pueblos. La otra condición que él hizo es que él se metió con la psicología religiosa. Imagínense ustedes cómo era de inteligente ese señor psicólogo, ¿verdad? Entonces, él ya empezó a trabajar todo lo que tenía que ver con la mitología, con las costumbres, con la religión, y por supuesto, jóvenes, si ustedes se ponen a observar en este caso, fíjense, si ustedes se ponen a observar, ¿qué es lo que qué es lo que nos ha marcado más a nosotros como seres humanos, sino los códigos y la simbología? Recuerden que nosotros aprendemos mediante la simbología, y en esa simbología es que vamos creando en nuestro cerebro, vamos almacenando todas esas experiencias vividas. Si no has vivido, ¿cómo sabes que eso es cierto? Entonces, en la medida que nosotros vamos adquiriendo los símbolos, ¿verdad?, los códigos sociales, vamos creando un baúl de recuerdos y lo vamos almacenando en la memoria a largo plazo. Y eso está bien porque cada uno de nosotros tiene sus valores, ¿verdad?, sus costumbres y la identificación con una sociedad. Entonces él fue manejando, y lógico, fue trabajando también una parte muy importante que le interesa mucho a la psicología, que es la conciencia. Y ahí se comenzó a trabajar con la conciencia individual para ver cómo es que el hombre a través de esa mente va creando la conciencia individual y social. Muy bien. Luego tenemos otro autor que es William, como lo pueden observar aquí en la lámina, también, ¿verdad? Yo no les voy a leer todo eso, ni loca, pero sí les agradezco que ustedes lo revisen con calma y yo les voy a colocar esta presentación en la ¿cómo se llama?, en el aula virtual, y cada grabación también se les va a subir el link,
que por fin pude hacerlo hoy, ya sé cómo es la cuestión, y entonces, claro, ¿qué pasa? Allí les voy a colocar toda la información para que usted la revise, la repite y haga todo lo que quiera con ella, y la trabaje, pues los conceptos más importantes. Yo simplemente me detengo en los conceptos más importantes, porque si nos ponemos a estudiar toda la parte epistemológica de la A hasta la Z, no salimos del tema 1. Entonces, fíjense cómo William, que es filósofo y psicólogo estadounidense, también fue una persona que aportó muchísimo a la psicología clásica en ese año de 1884. Allí, 1884 a 1910, hay que corregir el 9, es el 8. Entonces fue un filósofo y psicólogo estadounidense con una gran trayectoria en la Universidad de Harvard, pero también él trabajaba mucho lo que era todas las cátedras de psicología. Y bueno, allí él le dio el primer boom a la psicología funcional. Es decir, cómo funciona la mente, cómo funciona el ser humano en interacción con otros. Pero él acuñó un término muy importante que fue el pragmatismo. En ese pragmatismo podemos observar que ¿qué es el pragmatismo? El pragmatismo es simplemente lo práctico. Él buscaba ver cómo el hombre, a través de esa conciencia, a través de esa mente, a través de esos proceso cognitivo, cómo él podía hacer, cómo funcionaba esa mente en la parte práctica. Bueno, también habló de lo que era la doctrina del empirismo radical, y eso quiere decir la experiencia vivida. Fíjense cómo es de importante la experiencia vivida. Incluso si ustedes se ponen a observar ahorita la neurociencia, que ha hecho unos aportes bien interesantes aquí en la modernidad, ellos hablan mucho, ¿verdad?, de la experiencia vivida, porque esa es la teoría transaccional y también la teoría estructuralista. Entonces, claro, recuerden que nosotros somos estructura y negarlo sería tapar el sol con un dedo, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque estamos conformados por estructura, incluso vamos, ¿verdad?, evolucionando por etapas y todo lo demás que ustedes conocen en la parte evolutiva. Entonces, bueno, este señor fue también apegado, ¿verdad?, a la psicología, fíjense, a la psicología religiosa. Y esa experiencia religiosa, incluso le escandalizó al mundo, porque él decía que podía ver, si no me hizo los cambios, increíble, yo eso lo había modificado. Bueno, no sé qué está pasando, ya me ha pasado la segunda vez. Entonces, bueno, fíjense cómo esta situación, eso que lo revisé anoche hasta las 11:30, cómo él consideraba que los curanderos, los sanaderos mentales, que no eran psicólogos, podían coadyuvar a las personas en este proceso psicológico. Entonces, bueno, es bien interesante lo que dijo este señor. Ahí se lo dejo para que lo consulte. Me llama la atención porque todo eso ya yo le había cambiado color y todo lo demás, pero bueno, así quedó, así quedó. Bueno, fíjense que otro autor que sí me interesa y lo voy a hacer detenidamente es nuestro amigo, y yo lo amo de verdad, a Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un doctor, porque fue un doctor, un psiquiatra, él fue un médico psiquiatra. Él fue un médico psiquiatra, pero él fue un hombre demasiado brillante, inteligente, primero porque él trabajó varios aspectos. El primero fue el psicoanálisis, ¿verdad? Es el padre del psicoanálisis, y a Freud, para que le aceptaran sus teorías en aquel entonces. No, eso no fue así, que uno cree que aquí vino Freud con las ideas y ya. No. Incluso Freud tuvo mucho problema para que lo aceptaran en ese círculo de Viena. Pero él logró demostrar con mucha persistencia y constancia todo lo que él explicaba, en este caso el psicoanálisis. Entonces, ¿qué le ocurrió a él? Fíjense, incluso su hija también es psicóloga y está dentro, ahorita ella es una de las que está en el mando, pues, de todo ese conocimiento que le quedó. Pero también él, Sigmund Freud, tuvo a un ayudante que fue Jung, que con él trabajó muchísimo, y después Jung era su mano derecha, pero Jung después se le fue, dijo, no, yo voy a crear mis propias teorías y así, y contradecir también las que tú escribiste en algún caso. Pero es una historia muy bonita de ellos, pero el cuento de Sigmund Freud es lo siguiente.
que él como médico psiquiatra, él entonces empezó a hacer el psicoanálisis, pero él lo hacía con puras mujeres, ese era muy vivo. Entonces, ¿qué le ocurrió a él? La viveza de que él fue estudiando a cada paciente en aquel entonces, imagínense, un año 1856 que nació, y bueno, él lo fue haciendo en 1870, todos esos 1800 y tanto. Pero ¿qué ocurre con él? Él fue estudiando la conducta de la mujer y él acuñó el término de histerismo. Y el histerismo él lo asoció con el útero de la mujer, porque es la única que puede hacer histerismo, según él, es la mujer, porque nosotros a través, ¿verdad?, del útero, acuérdense, y de nuestros ovarios, nosotros producimos todas esas hormonas que nos hacen fluctuar emocionalmente. Pero eso no quiere decir que los hombres están, no, porque también los hombres fluctúan emocionalmente, solo que las mujeres fluctúan más porque caen en crisis histérica. Pero lo rico de esto fue que él en ese psicoanálisis también descubrió que todas las crisis de histerismo que tenían las mujeres de ese tiempo era porque no tenían relación sexual, imagínense ustedes, o tenían el apetito sexual muy controlado, porque acuérdense que en ese tiempo no se podía hablar abiertamente de la actividad sexual, mucho menos quitarse la ropa como hacen ahorita, hacemos nosotros los jóvenes de esta generación. No, en ese entonces un cuerpo descubierto de una mujer, eso era mal visto. Entonces, claro, todas esas estructuras, por eso que le estoy contando este tipo de historia, pues, todas estas estructuras que las mujeres tenían guardado en su cerebro, era porque tenían muchas prohibiciones, y una de las cosas que él lo asoció justamente con el apetito sexual, y por eso costaba mucho que lo aceptaran en ese círculo de científicos reconocidos a nivel mundial. Pero al final él se dio cuenta que todo ese psicoanálisis que le había hecho, porque él lo que hacía era, a mí me gusta mucho, porque él lo que aplicaba era la técnica del diván, ahí no había más nada, la paciente se acostaba en un diván y él lo que hacía era escuchar todo lo que ella, e incluso él no le hacía preguntas, él dejaba que la mujer hablara y hablara y hablara, y luego él iba tomando los apuntes. Pero al final, cuando él hizo todo ese estudio o esa investigación, se dio cuenta que todas las mujeres les habían engañado. ¿Por qué? Porque todas escondían en esa estructura vivida, escondían todo lo que tenían escondido en esa mente y no lo estaban diciendo, solo que proyectaban otras ideas. Entonces, allí por ahí se le cayó la teoría a Sigmund Freud en ese tiempo. Después, entonces, él con sus hijos empezó a observar a sus hijos, y cuando se dio cuenta de que los chicos que tenían también tenían ese apetito sexual, es decir, ahí fue donde él sacó el complejo del Edipo, el complejo de la Electra, que eso yo no sé si ustedes lo manejaron en psicología de bachillerato, bueno, pero si no igual. Entonces, ¿qué ocurre? En ese complejo del Edipo, ¿verdad? Es el enamoramiento que hace la madre que hace el niño hacia la madre, y ese es el complejo de la Electra, ¿verdad? Y el otro complejo del Edipo y el de la Electra. Entonces, el del Edipo, incluso ahí la cuestión del rey, ¿verdad? Hay muchas historias del Edipo, que es cuando el niño se enamora de la mamá, y el Electra es cuando la niña se enamora del papá. Entonces, él sí, eso sí, lo fue comprobando, y esa teoría quedó aceptada a nivel mundial, que hasta ahora la hemos manejado, porque hay un periodo de tiempo en el niño que hay ese enamoramiento, y es así, pero también, ¿verdad? Descubrió que a través de la estimulación también tenemos ciertos placeres, y es allí cuando él habló muchísimas cosas. De todas formas, cada uno de estos autores que a mí me interesa desarrollar las teorías, que yo voy a tomar en cuenta cuáles son los más importantes para ustedes, lo vamos a desarrollar con tiempo. Esto simplemente es como una información epistemológica de manera general y bien específica. Bueno, entonces él fue un estudioso, de verdad, una de las figuras más intelectuales reconocidas en el siglo XX, de verdad, en el inicio del siglo XX. Bueno, otra de las cosas que él habló, porque ¿qué no tiene Sigmund Freud? Sigmund Freud tiene de todo. Una de las cosas que él habló también fue de las afecciones mentales, pero también
habló de la personalidad. Eso fue uno de los más estudiosos de la personalidad, incluso todo lo que sabemos del comportamiento humano dentro de la sociedad, desde vista, ¿verdad? Desde ese actuar en cuanto a su personalidad, se la debemos a Sigmund Freud, porque Freud habló de los 3 estadios del yo, que eso se los explicaré en otra clase. Muy bien. Ya saliéndonos entonces de Sigmund Freud, vamos a hablar de otro autor bien interesante que me interesa muchísimo, que es nuestro estimado Vygotsky, un autor que no podemos dejar pasar y vamos a profundizarlo, al cual yo también lo amo muchísimo por sus aportes que hizo a la psicología, tanto su tiempo, ¿verdad? Porque fue de 1896 hasta 1934, él nació en 1896. Pero yo no me voy a detener en fecha porque para eso está ahí. Sin embargo, en su tiempo, ¿verdad? Porque acuérdense que en esos momentos, parece mentira, eran momentos muy, vamos a llamarlo así, muy duros, porque se estaban viviendo, fueron épocas sangrientas también, porque se estaban viviendo las guerras mundiales, acuérdense, la sociedad estaba descontrolada por tantas guerras que se vivieron y ya se había vivido las guerras de los 7 días, la Primera Guerra Mundial, creo. Entonces, bueno, todas esas cosas, imagínense escribir, además de la prohibición que tenía, porque acuérdense que la iglesia en ese entonces, la iglesia controlaba toda la sociedad y bueno, y así fue evolucionando las sociedades con todas las prohibiciones que conocemos, que estamos en el siglo XXI y tenemos muchas prohibiciones. Pero dentro de las aportaciones de Vygotsky, que sí me interesa detenernos, es que él fue un psicólogo ruso de origen judío. Imagínense ustedes los judíos eran perseguidos. Ellos fueron perseguidos, incluso vi una película, Dios mío, de verdad, yo se la recomiendo, yo se la había dicho a los otros chicos, El pianista, esa película se la recomiendo que la vean. Yo lloré, yo la veo 3 veces y lloro porque El pianista allí se ve, ¿verdad?, cómo Alemania perseguía a los judíos y estos judíos eran erradicados prácticamente de sus casas, de sus propiedades, no tenían derecho a nada. Y bueno, fuera de eso que acabaron con medio mundo, casi nada. Entonces, fue un momento muy difícil de oscuridad, yo no sé, y había muchas prohibiciones, había prohibiciones de circulación de los libros, la iglesia tenía el control y bueno, ¿qué más no le puedo decir el papado? Porque la iglesia es simplemente un súbdito del papado. El papado siempre ha tenido el control. Incluso yo no entiendo cómo una sociedad como la nuestra, con un papado, ¿verdad? Wow, que tiene una ciudad dentro de su propia ciudad. Es increíble, ¿no? Y todo el oro que tienen ellos. Entonces, o sea, volviendo a la realidad que nos corresponde, que es lo social, cómo la iglesia ha estado incrustada dentro de su propio paraíso. Entonces, eso es triste porque nuestra sociedad, de verdad, nuestra sociedad viene formada, claro, por un poder tan dogmático como la religión y nos ha creado también muchas estructuras y dentro de esas estructuras, por supuesto, para salir de ellas no está fácil. Bueno, pero volviendo a nuestro amigo Vygotsky, por eso le estoy hablando de este reencuentro así social, es porque Vygotsky le dio un cambio muy radical a la psicología porque él se fue a estudiar la psicología con Bandura, porque también tiene mucho que ver con lo social, porque él hablaba de lenguaje. Fíjese cómo él, siendo psicólogo, él puntualizó que uno de los aspectos más importantes para poder conocer la mente, ¿verdad? Y en esos procesos cognitivos, el desarrollo de toda esa mente, de esos procesos, está influenciado por ese aspecto cultural donde pertenece el individuo y es solo a través del lenguaje que usted se socializa. Si usted no se socializa, usted no desarrolla el lenguaje. Entonces él hablaba de eso, pues, cómo la comunidad, vamos a llamarlo así, cómo la sociedad en esa estructura que representa la sociedad, cómo influye en su desarrollo cognitivo. Es lógico, porque si usted no está en interacción con el otro, usted no aprende a hablar. Ejemplo de esto, la película de Tarzán, ¿verdad? Que también la hemos visto. Que la película de Tarzán, él simplemente aprendió a emitir los sonidos porque allí los animales, ¿verdad? Como los monos, no pronunciaban sino los ruidos. Y eso es lo que él aprendió, no pudo articular
la palabra, porque el lenguaje es el mecanismo para comunicarnos, pero no pudo producir la palabra. ¿Por qué? Porque nunca escuchó la palabra, y usted no pronuncia la palabra si no se socializa. Entonces, fíjense cómo él, dentro de ese mundo, ya en esos años, ¿verdad? Él creó, por esto que momentico, creó, entonces, el desarrollo, decía él, ¿verdad? Tal cual como está en la presente lámina, consiste en la interiorización de instrumentos culturales, claro, porque es la cultura donde usted aprende a desarrollar el lenguaje. Y, por supuesto, no solamente es que desarrolla el lenguaje, sino también, como lo decía él, ¿verdad? Ahí les dejo la lámina para que lo lean. Yo simplemente les expongo lo que ya yo con ver 2 palabras, ya yo vuelvo a tomar la idea. Es que no solamente es el lenguaje, sino también la interacción con el otro. Culturalmente vamos formando nuestros valores, nuestra identidad como ser humano. Allí eso es lo bonito de la cultura, porque a través de nuestra interacción, es decir, de nuestra socialización con el otro, es que nosotros podemos, ¿verdad?, desarrollar esa identidad humana, es decir, creamos, ¿verdad?, el sentido de pertenencia a un grupo. Y allí es donde él decía que era tan importante la sociedad y la cultura. Bueno, y es importante que nosotros tengamos en cuenta que en nuestras sociedades no podemos ir perdiendo nuestras costumbres, nuestras creencias, porque es lo único que nos identifica como seres humanos. Y es importante entonces decirles que dentro de ese gabaje cultural, nosotros tenemos que enseñarle también a nuestros hijos, a nuestros alumnos y, por supuesto, a nuestros pacientes, y respetar eso, respetar las creencias, los valores de cada quien, porque nosotros somos iguales, pero a la vez somos diferentes. Recuerden eso, somos iguales, pero diferentes. Entonces, las creencias del paciente nunca serán iguales a las del psicólogo o la del médico o aquel otro profesional que esté en contacto con él. Entonces, debemos ser respetuosos en eso, ¿sabes? Tener mucho cuidado con respecto a los valores y creencias de nuestro paciente. No es porque él tenga una forma de percibir la vida, nosotros tenemos que estar imponiendo nuestros criterios, porque si es así, entonces nosotros estamos haciendo la terapia mal, porque la terapia es simplemente escuchar para dar el tratamiento respectivo a través de la terapia, ¿verdad? Entonces, en esa terapia nosotros podemos, en ese nivel, ¿verdad? O esa línea de asesoramiento, nosotros debemos escuchar con respeto, respetando también la creencia, los valores, los dogmas, la ideología de nuestro paciente. No es porque nosotros seamos profesionales vamos a imponer nuestros criterios, habla mal de nosotros. Entonces allí vuelve a salir de boga lo que decía Platón en el inicio, ¿verdad? Que la ética es muy importante tanto para la ciudadanía como para el profesional que va a ejercer este tipo de profesiones. Bueno. Igualmente, nuestro Vygotsky también, ¿verdad? Él habló aquí de muchas herramientas y ya se las voy a explicar en la siguiente lámina. Fíjense cómo yo les traje acá aparte. Vamos a ver, porque ya le tengo miedo a este formato. Algo está ocurriendo porque les hago los cambios y en algunos no me los hace. Entonces, bueno, gracias a Dios no fueron casi. Entonces, fíjense cómo la teoría de Vygotsky hay que saber manejarla, porque él creó algunos principios muy interesantes que se los voy a describir acá. El primero fue, bueno, además de todo lo que ya les dije anteriormente, uno de los aspectos que él, bueno, pues le dio como el paso a la alfombra roja, ¿verdad?, para ganarse el reconocimiento de ese tiempo, fue que él habló de la zona de desarrollo próximo. Y eso es muy importante que nosotros como orientadores o psicólogos lo tengamos muy presente, ¿sabe? Porque la zona de desarrollo próximo la tiene presente el niño y es latente, es decir, es un periodo latente que debemos conocer. Ok, pero ¿de qué trata? Muy bien, ¿de qué trata la zona de desarrollo próximo? Esa zona de desarrollo próximo tiene que ver con un aprendizaje que está latente en el niño para la proyección de ese aprendizaje en las etapas sucesivas. Es decir, que voy a poner un ejemplo para que me entiendan. La zona de desarrollo próximo tiene que ver con el adelanto
con el adelanto de lo que puede aprender el niño. Es decir, que yo no es necesariamente no me tengo que apegar a una etapa. En el caso de un niño de 3 años, 4 años, me tengo que apegar que porque él tiene 3 o 4 años no puede aprender nada, no puede aprender sino lo que está establecido para esa edad. No, no, él allí hizo la marca. Acuérdense que cuando estos psicólogos estudiaron lo que es los procesos cognitivos, hicieron las etapas del aprendizaje, que ya lo vamos a revisar también más adelante, que es justamente que uno tiene ciertas etapas preoperatorias, operatorias, que va para poder aprender o para poder hablar. Entonces, fíjense cómo él, dentro de esa nueva visión que le dio al ser humano, él dijo, no, está bien, se pueden respetar todas las etapas porque eso es importante, porque es como el ser humano va adaptándose, ¿verdad? Y va aprendiendo. Pero no podemos etiquetar al niño en esa etapa. Puede haber una zona de desarrollo próximo, es decir, que si el niño tiene 4 años y tiene desarrollado ese proceso cognitivo, está abierto, tiene se ha maximizado a través de los estímulos externos, él puede aprender otras cosas que no tienen que estar pegados a esa edad. Entonces, bueno, no sé si me entienden eso allí. Lo que sí sé es que la zona de desarrollo próximo siempre es adelantarse, para en palabras cortas, es adelantarse a un paso de vencedores para aprender otras cosas y superar la etapa donde te encuentras. Es decir, que la mente humana sí puede aprender cosas nuevas siempre y cuando sea estimulada. Eso es lo que quiere decir eso. Lo otro es el origen y el desarrollo déjenme mover acá que esto no me permite, el origen y el desarrollo de las funciones mentales superiores. Bueno, lo que les estaba hablando, o sea, en los inicios de esa psicología clásica, sí se veían los procesos básicos porque se estaba entendiendo cómo funcionaba la mente, cómo era que la célula, ¿verdad? La célula que es la neurona, cómo ella era que hacía esa sinapsis y todo lo demás, pues lo que quería y por qué se comportaba el ser humano así, por qué pensaba de esta forma y todo lo demás que ya les he explicado. ¿Qué ocurre? Que él también entonces habló de las funciones mentales de orden superior. Porque recuerden que nosotros, ya les expliqué eso también, los procesos cognitivos de orden inferior es de observación, y es lo que hacemos en la escuela, si ustedes se dan cuenta, es de observación, es de descripción, es de análisis. Siempre casi todos los procesos nos llevan a analizar, y no es que no sea malo, no es malo analizar, pero el problema del analizar es que decompone el todo de la parte, para solo ver las partes que componen el todo. Entonces es importante aprender a ver el todo para poder ir a las partes de la parte del todo. Es decir, que el análisis es bueno siempre y cuando usted le dé una aplicabilidad a través de los diferentes procesos de orden superior, como es el proceso de abstracción, es decir, crear sus propias ideas, hacer inferencias, hacer parafraseo, aplicar lo aprendido. Eso es lo que busca, lo que decía Vygotsky, que es muy interesante. Lo otro es la formación de los conceptos. Él decía también que hay ciertas edades, allí él decía que hay ciertas edades para poder desarrollar el pensamiento abstracto. Y así fue, porque un niño no hace pensamiento abstracto. Es decir, que un niño de 5 años no le puede hacer un razonamiento a usted, porque no está en ese proceso conceptual. Es decir, que todo es evolutivo, y allí él también se ganó una estrella. Lo otro es que él hablaba, ¿verdad?, de la relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento, lógicamente. Allí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Wow, porque la relación entre lenguaje y pensamiento está casado. Recuerden que es en la zona cerebral, ¿verdad?, que se llama una zona que se llama Broca. En la zona Broca es donde usted produce el lenguaje. Esa zona, si es afectada, por supuesto, usted no puede hablar, no puede producir el lenguaje. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No se puede comunicar. Porque entre esa zona Broca, la lengua es muy importante, hay que cuidarla, porque la lengua es la que permite articular las palabras. A través de la lengua y
las cuerdas vocales que nosotros hacemos la articulación de las palabras. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Somos pensamiento, pero también somos lenguaje. Es decir, que un psicólogo fácilmente, sin aplicarle mucho test a un paciente, ya con el lenguaje de esa persona se puede hacer un prototipo de cómo piensa, cómo actúa esa persona. Recuerde que cómo hablamos, así pensamos. Entonces, en el pensamiento, ellos hicieron mucho hincapié en el proceso de las ideas, es decir, cómo usted procesa esa información, ¿verdad? La convierte y la vuelva a extrapolar al mundo. Y ese es el mundo de las ideas. Y eso se da, el mundo de las ideas no tiene otro mecanismo de comunicación sino el lenguaje, ya sea el lenguaje escrito, sea el lenguaje verbal, y ahora le incluyó la psicología de la neurociencia, el lenguaje corporal, porque también las palabras, ¿verdad? El lenguaje expresan nuestro pensamiento, pero, ahí viene el pero el lenguaje corporal expresa más que 1000 palabras. Entonces también ahí la neurociencia se ganó 5 estrellitas porque ellos incluyeron un nuevo elemento que fue el lenguaje corporal. Y en ese lenguaje corporal, de verdad, un psicólogo, si quiere saber en qué estado emocional se encuentra un paciente, sencillamente con ver el lenguaje corporal, estudiarlo y aprenderlo, pues se gana adquiere pues esos elementos que él necesita para hacer el psicoanálisis o para hacer el análisis del paciente. Entonces, fíjense cómo todos estos elementos que han creado estos grandes pensadores, ¿verdad? De sus tiempos, de cada uno de sus momentos, fueron dando, ¿verdad? Esas aristas para que nosotros, ¿verdad? Los estudiosos también y ustedes, que van a ser nuestros futuros psicólogos, también logren entender cómo es que piensa la gente. Recuerde que decía un actor muy importante, que él decía que el ser humano piensa de una manera, expresa de otra y camina contrario a lo que piensa y expresa. Entonces, claro, ese era el estudioso de los valores, pues que ahorita no me llega, pero él es muy famoso. Incluso los chicos que estuvieron con clase conmigo, yo se los comenté en el semestre anterior. Bueno, pero como ese tampoco es el fin de esta conversación, de este discurso, es a través, ¿verdad?, de la relación entre lenguaje y pensamiento que nos etiquetan y nos hacen un perfil psicológico también. Otro de los aspectos que también lo conocieron mucho y lo consideraron y lo aceptaron, porque acuérdense que en esos tiempos todo era muy rígido, cada cosa que se decía no lo aceptaban tan fácil. Él consideró que uno de los aspectos bien importantes acá agregar a la psicología es el juego entendido como un proceso psicológico. Fíjense cómo a través, ¿verdad?, de la historia, el juego en la psicología, si ustedes ven en la psicología contemporánea, cómo ella ha tomado un relieve, porque el niño a través del juego aprende muchas cosas. ¿Y cuáles serían esas cosas que aprende el niño? Bueno, lo primero es socializar. Esa es la primera condición. Un niño que no juega con otros niños, entonces un niño que no se socializa. Y allí entonces va creando ese niño los patrones, ¿verdad? Va creando patrones de no socialización. Y entonces allí viene el problema, porque, bueno, imagínense cuántos problemas no pueden haber cuando no nos socializamos. Además de que no maximiza los valores de solidaridad, de integración, de respeto, de aceptación. Entonces, fíjense cómo él, con una palabrita tan chiquitica como el juego, ¿verdad? Y qué no haría él para llegar a esa conclusión. Logró decir que el juego, como una estrategia de socialización, permite estimular y potenciar en el niño unos procesos psicológicos de mucha importancia para la integración en la sociedad. Entonces, ese postulado de Vygotsky fue muy interesante. Incluso ahorita, ¿verdad? Ya los adultos están entendiendo que no solamente los niños juegan, también los adultos jugamos. Y incluso hay en la neurociencia, ¿verdad? Está la risoterapia, fíjense cómo hay psicólogos, porque
esto es para todos. Acuérdense que la psicología es muy amplia y es lo más bonito de la psicología, que permite la multidisciplinariedad. Entonces hay psicólogos que han sido muy inteligentes también en este siglo contemporáneo y han creado las teorías como la teoría de la risoterapia, ¿verdad? El juego. Entonces, claro, porque el juego, de una u otra manera, todo lo que tiene que ver con el juego, con la risoterapia, todo eso le va dando como otro sentido a la psicología. Porque al final de cuentas, jóvenes, esta situación es que buscamos que todos los elementos que sirvan para potenciar la integración de la mente, el cuerpo y el alma, le permita al hombre tener una orquestación de lo que es él como persona, ¿no? Porque no podemos ver al hombre dividido. Ese es uno de los problemas que le pasó a la psicología clásica, que dividió la condición del hombre, es decir, solo le interesó la cabeza, solo los procesos cognitivos, no le interesó el lenguaje, algunos pues, no les interesó el lenguaje, no les interesó el aspecto actitudinal. Entonces se concentraron en los procesos cognitivos, los procesos conductuales. Y eso dividió al hombre, por supuesto, porque acuérdense que todas esas teorías psicológicas también han sido aplicadas al diseño, a los diseños curriculares. Y en el caso de nosotros, que es una educación occidental, por supuesto que nos ha afectado bastante porque hemos desarrollado una sola parte del cerebro, que es el cerebro izquierdo, es decir, el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a desarrollar solo un lado del cerebro que comanda el lado contrario, a ver si el izquierdo controla el derecho, la parte derecha del cuerpo, y el cerebro derecho controla la parte izquierda. Entonces, fíjense cómo el cerebro lo hemos limitado solamente a unos procesos cognitivos que tienen que ver con secuencia, con determinación, con linealidad y con racionalidad. Y no habían tomado en consideración que el hombre no solamente es racionalidad lógica, también el hombre tiene dentro, ¿verdad?, tiene dentro de sus procesos cognitivos, también tiene otros aspectos importantes como es el actitudinal, que es muy importante también desarrollar esos pensamientos positivos, la memoria selectiva y todo lo demás que ya vamos a ir hablando. Entonces, claro, Vygotsky le dio como un cambio allí y dijo, wow, él le fue agregando elementos bien interesantes. Y lo otro que hizo Vygotsky fue que estudió los trastornos del aprendizaje, casi nada. Pues recuerden que en aquel entonces las teorías del aprendizaje eran todas conductistas, llevaban al aprendizaje a solo modificar conducta, no les interesaba más nada. Pues usted aprende porque aprende y simplemente a través de un estímulo usted debe emitir una respuesta y a través de esa respuesta entonces usted conecta, ¿verdad?, todo lo aprendido. Pero ¿qué ocurre? Eso quedó solamente a nivel del conductismo. Entonces le dio esa vuelta, ¿verdad?, a la psicología y dijo, no, vamos también a observar por qué las personas tienen dificultades para aprender. Y allí es cuando entonces empezaron a buscar las asociaciones. ¿Cómo yo como persona, ¿verdad? Además de que puedo aprender porque me estimulan, ¿sí?, a través de cualquier elemento, a mí me estimula mi aprendizaje, pero yo también puedo aprender de otra forma. Y es donde empiezan a buscar cómo es que en esos procesos cognitivos vamos asimilando todos esos aprendizajes. Y bueno, allí empiezan entonces a decir, ¿verdad?, que el hombre tiene una memoria a corto, a largo, a corto, mediano y largo plazo, que también hace, ¿verdad?, la extrapolación de la información, hace la metacognición, es decir, asocia la nueva información con la información ya almacenada en la memoria, y así es que le da aplicabilidad a lo aprendido. Y por eso es que entonces comienzan a ver que la gente aprende más rápido si se asocia la nueva información con lo ya conocido. Es decir, en palabras concretas, para que me entiendan, es que yo no puedo enseñar a un joven algún aspecto si él no lo conoce. Es como si yo, que soy una persona que no haya conocido, por citar un ejemplo, la manzana, y yo le hable de la manzana y yo en mi vida he visto una manzana. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ellos empezaron a ver que a través de la asociación, ¿verdad? Porque
de la asociación podemos aprender más rápidamente, allí se interesaron, entonces surgen nuevas teorías. Pero en el caso del cerebro como tal, es que el cerebro no aprende aisladamente, es lo que le quiero también resaltar. El cerebro no aprende aisladamente porque resulta que el cerebro trabaja por asociaciones, y él trabaja también por asociaciones, él conecta una cosa con la otra, y cuando usted le agrega solo los conceptos aislados, él le va a borrar rápido la información. Por eso es que es tan importante que nosotros, cuando estemos estudiando, siempre hagamos la remembranza y lo asociemos con lo ya conocido. Por eso les cito un ejemplo. Supóngase que estamos hablando de esta clase que es bastante teórica, entonces usted, bueno, conecta imágenes, conecta la cara de Vygotsky con la cara de alguien que usted conozca, ¿verdad? Que sea su familiar. Entonces, claro, esa situación le va haciendo la asociación. Y así todos y todos. Incluso, si ustedes se ponen a ver, claro, allí en el conductismo para aprender inglés, ¿qué es lo que hacen? Hacen casi todos los profesores de inglés. Para que usted pueda aprender inglés, lo ponen a repetir y a repetir, ¿verdad que sí? Y entonces, bueno, ahora los profesores modernos de inglés le están diciendo, pero use colores, use las palabras y las une, porque cuando usted trabaja con colores, ¿verdad? Con símbolos y, por supuesto, con diversas palabras, el cerebro le capta más. A él le cuesta mucho procesar un comando, pues una sola palabra, es lo que le quiero decir. Bueno, saliéndonos ya entonces de nuestro estimado Vygotsky, avancemos con nuestro amigo Piaget. También es un gran psicólogo que no podemos dejar atrás porque nuestro amigo querido Piaget hizo muchas cosas interesantes, entre las cuales él fue un estudioso, ¿verdad?, del origen de la psicología, pero también vio la parte de la biología. Entonces, él fue dándole como ese piso epistemológico, porque la epistemología simplemente lo que busca es el origen, de dónde vienen las cosas, para darle un piso, ¿verdad?, un basamento a todos los conceptos que se están trabajando. Bueno, Piaget, por supuesto, Piaget es reconocido porque él se dedicó a estudiar todo lo que es el estudio de la infancia, y de allí es que Piaget es Piaget. Entonces, también construyó la teoría constructivista. ¿Por qué? Porque allí, fíjense, se fueron dejando todo lo que fueron las teorías funcionalistas, la teoría estructuralista, las teorías que quedaron allí en estructura, y salieron entonces un nuevo paradigma, que eran ellos mismos, por cierto, pero claro, se fueron agregando otros filósofos como Piaget y otros y otros y otros, hicieron lo que se conoce como la teoría constructivista, que es que a ellos les interesa es que el individuo, a través de su experiencia, ¿verdad?, construya su propio aprendizaje, y en esos procesos cognitivos el ser humano tiene mucha capacidad, ¿saben? Esos procesos cognitivos. Cuanto menos creemos que somos capaces, es cuando somos más capaces. Y es cuando nosotros nos atrevemos a superar nuestros propios límites. Cuando superamos nuestros propios límites, es lo que nos permite activar esos procesos cognitivos de alto nivel intelectual. Bueno, en la teoría constructivista es que usted construye ese aprendizaje, eso es lo que quiere decir, es la construcción del conocimiento, pero desde su gestión como estudiante, es decir, o como persona, pues en este caso yo hablo como estudiante porque son ustedes estudiantes. Entonces, en el constructivismo es la gestión de ese conocimiento, cómo usted a través de esa participación activa, usted puede construir su propio conocimiento, es decir, que no puede ser un aprendizaje memorístico, porque eso es lo que pretendía y pretendió y pretende la teoría conductista, que tiene que ser un aprendizaje memorístico. Entonces aquí dijo él, no, está bien, es verdad, si hay momentos en que ese aprendizaje memorístico es bueno, porque para poder recordar algunas cosas, ¿verdad? Hay que repetirlo, chalala, pero lo más importante aquí es que usted por asociación, ¿verdad?, también puede aprender. Y entonces, como él, con su teoría constructivista, dijo, bueno, pero es que el estudiante o la persona puede construir nuevas simbologías, puede asociarlas, puede aplicarlas y todo lo demás. Y eso es lo bonito del constructivismo, y eso es lo que estamos aplicando actualmente en los sistemas educativos.
porque la teoría constructivista generó un cambio radical en la psicología. Ya no nos interesa tanto la conducta, sino todo, es decir, cómo construye el ser humano desde sus propias experiencias vividas, cómo él puede construir esa nueva información, pero no solo es eso, cómo la puede relacionar, porque eso es lo importante, la información siempre estará afuera, pero cómo hacemos para que esa información entre a nuestro cerebro y quede allí almacenada, se transforme, ¿verdad? La trabajemos y luego ya asimilada, la podamos aplicar en un contexto particular. Y eso es el constructivismo dicho de esa forma precisa y corta. Otro de los aspectos que él habló, por supuesto, tenía mucho que ver con los genes. Él decía, bueno, que los genes tienen mucho que ver con la herencia. Sí, y lo otro que él hablaba, ¿verdad? Aquí, vamos a leer esto, es la teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil, ya eso lo dije, y fíjense cómo él fue el que acuñó el término de proceso de asimilación y acomodación. Porque acuérdense que todos esos procesos, que aunque los conocemos ya, nos parece, oye, está repetitivo, sí, pero para que ellos llegaran a acuñar esos nuevos constructos, pasaron muchos años para que fueran aceptados esas teorías. Y en la teoría del proceso de asimilación, ¿verdad? Y acomodación se le debe a nuestro Piaget, un gran filósofo, estudioso. Todos son estudiosos, yo los amo porque todos son estudiosos. Y Piaget es una persona que se dedicó a observar, ¿verdad? Y a estudiar a la edad infantil. Ya también lo vamos a desarrollar en otras oportunidades. Muy bien. Tenemos amigo Piaget, vamos con una cosa que todavía, sí, porque me preocupa que me vaya a sobrar tiempo. Eso es raro. Ahora vamos a ver a nuestro amigo Skinner. Skinner, que es el conductista, lo que pasa es que lo puse de último porque a mí Skinner me encanta. Ese fue uno de los hombres, quizá, no sé, que para su tiempo, ¿verdad? Le generó un cambio muy radical en lo que era el conductismo, porque es que el conductismo fue una teoría que está más viva que nada, porque la teoría conductista tiene mucha relevancia, porque ellos hicieron todos los experimentos, incluso, les voy a decir algo, ellos experimentaron con los perros, que yo no sé si ustedes conocen esas historias, pues si no se las saben, yo se las digo igual, que es cuando ellos, y ahorita voy a dar un espacio para que activen el micrófono y podamos comenzar algo y me pregunten si tienen alguna duda. Con Skinner, ¿verdad? Frederick Skinner, él llegó y él lo que hizo fue que aplicó muchas teorías, muchos experimentos, entre los cuales fue trabajar con perros. Ellos, Watson y el otro, ellos ponían lo que era el perro y los ratones, ellos los ponían, y los gatos, ellos ponían a estos animalitos a experimentar, pero entonces, fíjense, ellos hicieron el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, y era que en el condicionamiento operante es que usted, a través de un estímulo condicionado, usted emite una respuesta, producto, ¿verdad?, de ese estímulo. Y así fue que ellos, a través de sus experimentos, ¿verdad?, le metían electricidad a los animales o le mostraban la comida, y entonces cada vez que le mostraban la comida al animal, condicionaban la conducta y entonces el animal salivaba. Y en esa salivación es que ellos iban viendo, bueno, este estímulo, ¿verdad?, esta condición que yo estoy aplicando, le está generando el estímulo y me va a dar una respuesta. Y fíjense que fue tanto así que él usaba la campanita, y con esa campanita, cada vez que él usaba la campanita y no había electricidad, porque también eso lo fueron prohibiendo con el tiempo, porque los animales también tienen derecho a ser queridos y respetados, así sea cualquier tipo de animal. Entonces ya ellos utilizaron, ya era esa campana. El otro utilizó, el de los gatos era como unas cajas. Y bueno, esos experimentos fueron muy interesantes, pero el cuento de este señor de Skinner es que él usaba la campanita, entonces ponía la campanita y le mostraba el alimento al animal, y cuando el perrito, ¿verdad?, veía, claro, él salivaba, y así lo fue llevando hasta que un momento, cada vez que hacía la campanita le daba la comida, un momento que ya él simplemente
agitaba la campana y ya no le mostraba la comida al perro y el perro salivaba. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas, él hizo el modelo de estímulo-respuesta. O sea, bajo un estímulo, usted debe generar una respuesta y para ello utilizó lo que se llamó el reforzamiento de la conducta. Es decir, que una conducta puede ser reforzada si recibe un estímulo positivo o negativo. Y por eso, fíjense cómo lo puse de último. Porque justamente nuestros modelos educativos nos han llevado a eso, a estimular la conducta a través de la nota, ¿verdad? De elogio o de castigo. Y bueno, cuando se comenzó lo que fueron los procesos educativos, que fueron duros, la gente incluso hasta el año 1900, la gente era golpeada, maltratada, porque no aprendían. Entonces, ese era el estímulo, ¿verdad? Le reforzaban la conducta a través de la fuerza del castigo. Y un castigo negativo te refuerza la conducta como un refuerzo positivo que lo puedes usar. Pero como estamos en la onda, ¿verdad?, de la psicología positiva, de la psicología que ha evolucionado, nada que ver con los maltratos. Ya el ser humano necesita esa afectividad, porque el único principio que debe mover al hombre es el amor. Y el amor no es el amor de ese que conocemos nosotros, que es el de la pareja con el otro, o sea, el varón con la hembra, no. Es el amor desde el amor como persona, desde ese amor interno, ¿verdad? Para poder tener una salud mental positiva. Es la única manera de que podamos llegar sin arrugas, tipo Betty, que se ha cuidado un poco con esas arrugas. Entonces, Skinner fue un psicólogo, fue también filósofo e inventor. Él trabajó muchos aspectos interesantes, pero lo que más hizo fue la modificación de la conducta. Esa es la conducta operante. ¿Por qué? Porque él decía que sí podemos cambiar la conducta. Incluso muchos profesores utilizan la técnica del reforzamiento de la conducta porque a través de ese repetir, usted aprende porque aprende. Esas son técnicas que no son malas porque realmente tienen su valor. Sin embargo, si usted aprende, ¿verdad?, por repetición, también tiene ¿cómo decirle?, la condición de que se le puede olvidar lo aprendido más fácilmente. En cambio, cuando usted asocia la información con lo ya conocido, hay más factibilidad y más facilidad de que usted almacene la información en su cerebro y haya un recuerdo permanente de esa información. Porque recuerden, la información es simplemente información, son datos, ¿verdad? Y el conocimiento ya es esa información almacenada que ya sabemos, ¿verdad? El comprender esa información y después darle la aplicabilidad es el saber. Bueno, y por si fuera poco, Skinner, esta fue una teoría que se mantuvo hasta el año 1990. Es decir, que este hombre de verdad duró una década con esa teoría que estuvo muy de boga. O sea, lo que fue la teoría conductista duró muchos años para que la gente cambiara el chip. Después de allí viene la teoría cognitiva, ¿verdad? Que es como todo lo que les he explicado. Pero más adelante, ¿verdad?, sale el constructivismo con su bandera blanca y dijo, bueno, un momento, vamos a buscar la forma de entender desde una manera holística al hombre, pero así se fue agregando otros psicólogos, ¿verdad? O sea, otras teorías como la teoría social, de verdad, de Bandura, que también es importante que lo trabajemos, porque Bandura es un hombre que le dio un cambio muy importante a la psicología, porque él dijo, bueno, está bien, es bueno que el hombre construya, que se entiendan los procesos cognitivos y todas las conductas que ya se han trabajado, pero en la parte social, y cómo influye todas esas interacciones que tiene el hombre en el desplazamiento social. Y si ustedes se ponen, ¿verdad?, a analizar, a reflexionar lo que les he dicho, hay una parte muy importante acá, que es que en la sociedad es donde creamos la conciencia. Y esa conciencia la hemos dejado ahí como paralizada porque nos estamos manejando con una conciencia individual. Desde ese conocimiento individual
de esa conciencia que hemos activado, producto del capitalismo, producto de la revolución industrial y todo lo demás, y de la era digital, porque la era digital, déjenme decirle, la era digital también ha dejado mechas grandes en nuestra sociedad, y entonces hizo que el hombre fuera creando una conciencia, ¿verdad?, individualista, pero dentro de esa conciencia individualista se separó de su identidad humana, incluso se separó de la especie y por supuesto de la humanidad. ¿No ves cómo ahora con esta pandemia, cómo todos nos paralizamos, cómo todos estábamos en caos? Ya estamos como volviendo, ¿verdad?, a, a ver el sol, pero todo el mundo, o sea, estoy hablando a nivel mundial, global, todo, cómo se paralizó el mundo, porque justamente el virus se fue propagando de una manera rápida y se incrementó tanto, pero porque la gente se manejó en conciencia social, en conciencia individual, porque si usted sabe que es un virus tan peligroso, también tiene que prever, ¿verdad?, que fácilmente usted está infectando a otras personas. Entonces, ¿cómo la conciencia social nos ha hecho ser personas que no hemos podido integrarnos socialmente? Y es allí donde la psicología de Bandura dijo, bueno, la cultura, la sociedad, la integración social, ese aprendizaje social es muy importante. Y es así como la psicología social dijo entonces, contextualicemos los aprendizajes. No podemos enseñar al niño, no podemos enseñar al niño si no está contextualizado con su comunidad. Y fue tan importante esa teoría que rápidamente, ¿verdad?, agregaron a los diseños curriculares lo que nosotros conocemos, que un aprendizaje no contextualizado no va a producir los mismos efectos que un aprendizaje contextualizado. ¿Cómo así? Bueno, es que el aprendizaje contextualizado desde todos los ámbitos tiene que ver que todo lo que me afecte a mí como persona, todas mis creencias, todos mis valores, porque yo las he adquirido a nivel de una sociedad. Y esa sociedad, de una u otra manera, influye en mi forma de pensar. Me crea también mis costumbres, mis creencias y, por supuesto, mis estructuras mentales. Salir de la estructura mental es muy difícil. El que puede salir es el cerebro y nosotros no lo dejamos porque tenemos mucho miedo a lo desconocido, ¿verdad? Por eso estos filósofos, psicólogos, médicos, de los tiempos, desde la prehistoria, no, porque yo no estaba en la prehistoria, desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, cómo ellos tenían un pensamiento proyectivo y se adelantaban al tiempo. Tenían una zona proximal. ¿Por qué? Porque se adelantaban al tiempo. Ellos estaban demasiado, su cerebro estaba demasiado desarrollado. Y así fue que Bandura dijo, bueno, también el aspecto social vamos a tomarlo en consideración porque es muy importante y creo que es uno de los aspectos que más influye en el ser humano, es la interacción con el otro. En esa interacción con el otro tú te haces, ¿verdad?, consciente de quién eres. Y lo más importante es que, como lo dicen ya muchos psicólogos, en la proyección con el otro, es que tú te miras en el mismo espejo. ¿Y cómo nos vemos en el mismo espejo? A través de la identidad humana, a través de nuestra identificación con esa especie, ¿verdad?, que es el sapien, es que nosotros nos identificamos como personas. Y lo otro es que, bueno, para ir cerrando con esta lámina, es que con respecto a Bandura, es que nuestra evolución, ¿verdad?, que ha sido muy rápida desde 1800 y tanto, que empezó esa revolución industrial, ¿verdad?, por allá por Inglaterra, entonces vino ya, ahorita que estamos en el 2021, ya la era digital ha superado todo, pues, y lo que falta, porque ahora es que viene la robótica y vienen todas estas cosas interesantes, pero la era digital ha separado al hombre de esa línea, ese sapiens lo ha separado de su misma especie. Entonces es importante que el hombre, a través de esa conciencia social que decía Bandura, se integre nuevamente a la sociedad. ¿Y por qué es necesario, señores, que tengamos conciencia social? Porque es la única manera de que nosotros podamos convivir en el buen vivir, pues aprendamos al buen vivir y sobre todo tener una convivencia saludable, porque si no, mire todo lo que le ha pasado por la inconsciencia, por eso no tiene otro nombre, y nuestra forma de actuar, que es muy particular. La persona más problemática en el contexto planetario somos nosotros, la especie humana, esa especie del sapiens,
con su manera de pensar, su manera de actuar y sus valores yoístas, ha hecho mucho daño a la sociedad. Y recuerden, lo que me afecta a mí, también, o sea, mi comportamiento inadecuado también afecta al otro. Y lo que afecta al otro también me afecta a mí, porque indirectamente somos un bucle recursivo, eso va y viene. Bueno, jóvenes, creo que con esto, con esta explicación epistemológica, creo que tienen para que se entretengan y bueno, ya por lo menos cuando lean los libros de algunos de estos autores digan, la profe ya tenía razón, está bien el entendimiento. Ahora bien, cedo la palabra son las 3:39, me gusta bastante, para que me digan si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren agregar algo también de lo ya leído. Soy toda atención. Cuéntenme. Pueden activar el micrófono, exacto. Bueno, creo que tengo una observación de todo lo que nos ha comentado, de todo lo que hemos visto. El ser humano en la antigua, en los tiempos de Sócrates, Platón, básicamente se adelantaba, eran personas muy adelantadas a su tiempo, preveían situaciones, preveían conductas, mientras que actualmente nuestra sociedad únicamente trata de evadir errores, por así decirlo, resolver errores que han cometido, más no prevén situaciones futuras. Un ejemplo que puedo dar, que indagué un poco en estos días, es con respecto a esto del COVID. Hay muchas teorías conspiranoicas, ¿no? Y una de estas es que este virus, bueno, fue creado. Tenemos muy pocas personas que tratan de prever situaciones como esto de la epidemia. Entonces, en 2015 se había realizado una investigación acerca de los posibles virus que puedan afectar al ser humano. Y luego esta investigación fue distorsionada. Entonces, aquí un ejemplo, hay muy pocas personas investigando, indagando, proponiendo teorías, y hay más personas que tratan de opacar esto. Entonces, es claro, es muy notoria la diferencia de cómo estaba preparada la sociedad anteriormente, en los tiempos de Platón, a cómo estamos ahora. Y yo te repregunto, ¿y por qué crees tú que está sucediendo eso? Porque, bueno, el ser humano ya no indaga, ya no crea. Llegamos a un punto, justamente con esto del Círculo de Viena, ¿sí? Hubo un tiempo, a inicios del siglo XX, pues, que había muchos científicos creando, indagando, preguntando, cuestionando todo. Y ahora simplemente no hay eso. Entonces, el ser humano dejó de crear. ¿Cuál es tu nombre? Giselle Bolaños. Mira, te felicito. Tú sabes que has hecho una intervención muy buena, ¿no? Porque tú me preguntaste y te diste la respuesta y yo te repregunté, pero lo mejor es que lo que más me gustó de lo que tú dijiste es una palabra muy bonita, es que no hay quien cuestione. Y uno de los problemas que les pasa al ser humano es que no está cuestionando nada, porque todo lo acepta como válido y le da la validez a las cosas. Eso está muy bien lo que tú acabas de decir, qué bonito. Me gustó muchísimo tu intervención. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, mientras piensan, no importa, jóvenes, les tengo un ejercicio para que me ayuden aquí, para que nos hagamos este ejercicio tipo risa, ¿sí? Fíjense que yo les traje esta lámina y ustedes me van a decir el color, lo van a hacer allí, callados, a ver, y me explican unos o dos rapiditos cómo le fue con este ejercicio. Todos lo van a hacer, incluso lo pueden hacer mañana en su casa, pero ahorita quiero que alguien lo haga y me diga cómo le fue. Fíjense lo que dice la lámina. Mire el gráfico, es decir, mire la lámina y diga el color, no la palabra. Hágalo a ver quién lo hace y me lo dice. ¿Sí entienden el ejercicio? Diga, sí. Diga el color, no la palabra. A ver, hágalo uno ahí en voz alta y me dice, por favor, siguiendo las letras, vamos. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Ajá.
tú estás viendo lo que estás diciendo. Aquí en el rojo. Ahí dice rojo, ¿verdad? Dice, pero esa es la palabra, no es el color. O sea, en el color rojo tienes que decir azul. En el negro tienes que decir amarillo. ¿Sí me entendiste el ejercicio? Sí. Fíjense, yo aquí en la primera, fíjense, se lo voy a señalar. En el amarillo dice amarillo, pero esa es la palabra. El color es verde. Yo tendría que decir verde, rojo, azul, azul, negro. ¿Verdad que cuesta bastante? Ok, yo quiero que hagan ese ejercicio y me lo comentan en la próxima clase, porque justamente el cerebro, fíjense cómo nos juega ¿verdad? Claro, porque entonces usted dice rojo, pero usted le está diciendo la palabra y es el color es azul. Morado no es morado, es negro el color. ¿Sí? ¿Vieron qué bonito es el ejercicio? Sí. Ajá, entonces lo van a hacer, cuando yo les ponga la lámina en el aula virtual, lo van a hacer solo para ver, porque es una manera de acostumbrar al cerebro a no repetir, porque es que fíjense lo que le estoy diciendo, venimos condicionados y simplemente leemos lo que leemos. Entonces, ¿cómo este ejercicio tan sencillo de los colores nos hacen detener? Fíjense, porque yo no puedo decir la palabra, porque la palabra es amarillo, azul, naranja, es al revés, es el color que identifica a la palabra. ¿Sí me entendieron? Sí. Sí, profe. Bueno, sí. Bueno, ahí se los dejo para que lo hagan en ejercicio. Bueno, en cuanto al cerebro, ¿nos quedan cuántas láminas? Qué bueno, quedan ya poquitas. En cuanto al cerebro, viene lo siguiente. Ya les he explicado que el cerebro humano tiene muchas condiciones que son importantes conocer, pero en el caso, ¿verdad?, del cerebro, que le puse la imagen, así es el cerebro, tal cual. Yo, mi primera profesión, fui enfermera y lo vi. La primera vez que vi el cerebro me impresionó mucho. Primero porque se lo sacaron un chico en un accidente y wow, me preocupó muchísimo. Bueno, pero aquí está esta característica del cerebro, ¿verdad? Que él pesa, así como ustedes lo ven, pesa 1,5 kilos. Bueno, que aquí serían 2 libras y 2 libras y media. Además de eso, tiene más de 100.000 millones de neuronas. Imagínense todas las neuronas que nosotros tenemos. Y por eso es que neuronas que se atrofian, se regeneran otras, nacen otras neuronas. Hay los axones y las dendritas. De todas maneras, este tema se va a desarrollar más adelante. Pero igual yo les doy, porque esto es de la neurociencia, para poder entrar. Y él, para poder entrar en la neurociencia. Entonces, fíjense cómo él a través de la sinapsis, ¿verdad? Que se une la neurona con la otra neurona, hace todos los procesos electroquímicos. Entonces, allí sí es importante que ustedes como estudiantes, ¿verdad?, ya en psicología, no ahorita, porque ustedes son fundamentos de la especialidad para que tengan algunos conocimientos generales de la psicología, pero ya cuando sean estudiantes de la psicología, Dios mediante, me toquen a mí nuevamente, entonces ya allí sí vamos a hablar detenidamente de lo que son los procesos neurofisiológicos, los neurotransmisores, que son muy importantes en el comportamiento del ser humano. Bueno, pero fíjense cómo el cerebro humano, aquí tiene la lámina, ¿verdad? Él tiene lóbulo, él está compuesto por lóbulos, así tal cual. Y uno de los aspectos bien interesantes del cerebro, ¿verdad?, que es el tronco, es el bulbo raquídeo, que él es el que le permite a usted mantenerse primero en equilibrio. Lo otro es, por eso es que cuando usted ve las películas que le dan justamente en el cuello, es porque le desconectan el bulbo raquídeo, porque esa es la línea que conecta la médula espinal y él le permite tener los procesos o los ritmos biológicos como la respiración, todo lo que tiene que ver con esos procesos de respiración y los procesos cardíacos. Esto también me interesa que lo revisen, ¿verdad? Y es para que ustedes vayan teniendo conocimiento cuando ya pasen a las asignaturas subsiguientes de psicología, ya vayan diferenciando cada uno de los lóbulos que componen el cerebro humano. Pero yo no me voy a detener en eso porque no es el fin de esta asignatura, pero en esto sí, porque estamos en la neurociencia. Fíjense cómo el Robert Spirri, así, Robert, él dividió el cerebro en 2 partes y él decía que el cerebro humano tiene en la parte izquierda y la parte derecha. En la parte izquierda, ¿verdad?, del hemisferio cerebral izquierdo, hace los siguientes procesos, como lo pueden observar en la lámina. Es analítico, es secuencial, es deductivo, lineal, verbal, organizado, es de patrones, porque el lineal es, el izquierdo es de patrones, tiene puros patrones en ese cerebro.
Y el otro lado del hemisferio cerebral derecho es creativo. Por eso es que uno es crítico, el otro es creativo. La idea es que usted sea crítico y creativo. Y como dijo la joven allí que hizo la intervención, pero es que no estamos inventando nada. Pero ¿cómo vamos a inventar si es que el problema del hombre es la educación en esos procesos que hemos sido escolarizando en los primeros niveles? Ojo, estamos hablando de los primeros niveles de la escolarización. ¿Por qué? Porque la escolarización ha sido muy de la mente izquierda y en ese cerebro izquierdo solo se desarrollan estos procesos lineales, verbales y analíticos y secuenciales. En cambio, con el derecho es donde se puede inventar, es el pensamiento totalizador, es el pensamiento temporoespacial, es libre, es artístico, es todo lo que tiene que ver. Entonces tenemos que conectar todo el cerebro para poder hacer un aprendizaje muy eficiente. Y por supuesto, hacer la totalidad del cerebro cuesta mucho porque venimos escolarizados, ¿verdad? Desde un pensamiento solo que ha desarrollado una sola parte del cerebro, que es el hemisferio cerebral izquierdo. Bueno, y después vino Paul MacLeod, que él propuso el cerebro triuno. Esos son los avances de la neurociencia. Bueno, hasta llegar ahorita que estamos en la psicología positivista y la programación neurolingüística. Ellos fueron los que hicieron más, han hecho como que los avances de la psicología. Pero estoy hablando, como vengo de la evolución, ¿verdad? Entonces Paul MacLeod dijo, adicionó el cerebro triuno. Y así fue cuando la gente dijo, wow, tienes razón, porque dividió lo que ya había dicho Platón en sus inicios, pero este lo demostró. Porque él demostró la teoría del cerebro triuno, que muchos lo conocen como las tres caras del cerebro. El cerebro triuno simplemente lo que hizo fue que había tres partes del cerebro que yo se las expliqué, ¿se acuerdan? Cuando les hablé de Platón. El cerebro reptiliano, ¿verdad? La neocorteza cerebral y el cerebro límbico. En el cerebro límbico, que es la neurociencia, acuérdense que estos son los nuevos aportes que hizo la neurociencia, en el cerebro límbico tiene que ver con todo lo que es las emociones, en esas emociones, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver, creo que en los temas subsiguientes. En el cerebro límbico, ahí está encargada de todo lo que tiene que ver con las emociones. El cerebro reptiliano tiene lo que decía Platón en su momento, son todos los comandos de pasiones, son los instintos, todo lo que es lo básico, y es el cerebro reptil, y es el que más comanda al ser humano, desde esos instintos, desde ese piso de comando, ¿verdad? Así es que nos movemos nosotros. Y lo otro es la neocorteza cerebral, es allí donde se procesa toda la información. Y la proyección, por supuesto, de todos los procesos cognitivos y cognoscentes. Acuérdense que el proceso cognitivo es como usted procesa la información y los cognoscentes es como usted, a través de esa interacción con la realidad, con el contexto de la realidad, usted capta la información y luego la procesa mediante los mecanismos cognitivos. Ok, entonces, bueno, eso es para que tengan una idea bien general. Y bueno, joven, para cerrar mi intervención, que son las 3:52, les traigo aquí y espero que se cargue, sí que sí, este vídeo, que es bien interesante, a modo de conclusión, porque así como hice un inicio, un desarrollo, aquí les tengo el vídeo, vamos pues, para que veamos a modo de conclusión algunos aspectos bien interesantes. Abra, por favor. Bueno, joven, mientras va cargando el vídeo, porque es pesado, aquí está. Lo tenemos para que lo observen. Y bueno, aquí nos quedan 8 minutos, entonces sí, porque el vídeo es de 10 minutos y podemos hacerlo pues tranquilamente. Les pido por favor que observen el video.
No se escucha. ¿No se escucha bien? No. Ya va, déjeme ver. No se escucha nada. No se No tiene audio. Ah, No tiene audio el video, profe. ya va, espere. Aquí lo silencié y aquí está. Nada. Pero yo lo escucho. ¿Ustedes no lo escuchan? No, profe, tiene que conectar el audio a la computadora. Ah, por eso es. No, no tengo audio. De broma tengo la computadora. Bueno, pero no importa. Entonces vamos a pararlo porque no hago nada con poner algo si ustedes no lo escuchan, pero fíjense lo siguiente, como les va a quedar en la presentación, ustedes lo que van a copiar, ¿verdad? Lo van a copiar y en el link y lo descargan. Si no, lo buscan porque aquí aparece, ¿ve? Historia de la psicología. Igualmente, yo les adjunté en documentos y en enlaces, les adjunté unos vídeos para que lo observen, están bien interesantes. Bueno, mis estimados jóvenes, cuéntenme. ¿Qué quieren que les explique sobre la neurociencia? Me faltó un poquitico, pero quiero que intervengan unos 2 minutos mientras yo les digo algo de la neurociencia. Cuéntenme. ¿Todo está claro, entendible? ¿Me entendieron esa historia que es larga? ¿Se las resumí? Sí. ¿Sí lo entendieron? Qué bueno, Sí. me alegra muchísimo, me alegra. Recuerden que esto es un primer tema, es el piso epistemológico, son los conceptos que se han trabajado de forma general en la psicología y es importante que ustedes por lo menos, no es que se aprendan todo eso porque es mucha información, pero sí que por lo menos ya conozcan que cada uno de los psicólogos, cuáles fueron los postulados más importantes que ellos desarrollaron. ¿Alguna pregunta al respecto o todo está perfecto, claramente entendible para yo seguir en estos 5 minutos que quedan? Cuéntenme. Sí. ¿Todo perfecto? Sí. Ay, gracias a Dios, mis niños. Pero gracias a Dios, a mí me alegra muchísimo. Todo quedó claro, profe. Ay, qué bueno, cómo me alegra que todo esté claro. Bueno, he tenido la suerte porque increíblemente hoy todo ha estado claro. Pues está tan claro que está lloviendo muchísimo, joven. Aquí ha llovido desde las 7 de la noche de ayer hasta hoy. Bueno, fíjense lo siguiente. En la parte de uno de los aportes de la neurociencia, 2 elementos importantes es la psicología positiva y la programación neurolingüística. Fíjense que la programación neurolingüística, que vino antes de la psicología positiva, ellos le dieron un cambio también a la psicología. Y si ustedes se dan cuenta, muchos psicólogos se fueron para la programación neurolingüística, porque la programación neurolingüística es muy interesante su teoría porque ellos incluyeron una nueva reprogramación del cerebro, porque para eso es que ellos hablan de la la programación neurolingüística. Entonces, reprogramar, es decir, que el ser humano debe reprogramarse, reprogramar ese chip cerebral, cambiar esos códigos que tiene almacenados, que ya quedaron caducados y actualizar, ¿verdad? Toda esa información, botar lo que nos sirve, va ya dejarla en el pasado, perdonar, porque ese es uno de los aspectos que maneja mucho la programación neurolingüística, y ello, o sea, es la aceptación de las cosas, el perdonar, el soltar, para poder reprogramar tu cerebro. Pero uno de los aspectos que ellos consideraron también fue la lingüística, es decir, que a través de la articulación de las palabras, a través de la comunicación mediante ese lenguaje, usted también puede aprender a educarse, porque recuerden que el ser humano es lenguaje, ¿verdad? Es socialización, y en ese lenguaje, lógicamente, es importante que seamos impecables con las palabras. Y lo lingüístico, o sea, por eso es programación neuro, porque es de mente, y lingüístico, o sea, que la mente y el lenguaje estén conectados, pero en sincronización, es decir, que esté usted orquestado en mente, cuerpo y alma. Ellos no le metieron el alma, eso sí, yo creo que un ser humano que no esté conectado con su espiritualidad, y no es la espiritualidad de la religión, sino de su espiritualidad, no estará nunca conectado en perfecta armonía, porque el problema del hombre es ese, que debe conectar la mente con las palabras, con lo que siente y con su actuar. Una vez que usted encuentra ese equilibrio total, ya usted puede decir que ha trascendido a otro plano terrenal. Eso por una parte. Y lo otro es que la programación neurolingüística le ayuda a entender muchas cosas, desde pasar
desde pasar de ver un vaso vacío a ver un vaso lleno. Pero ese vaso lleno es porque es el cambio de chip, ¿ves? Que le permite a usted ver el vaso lleno. Porque generalmente bajo nuestras emociones, cuando andamos fluctuando emocionalmente, cuando estamos en esos estados, porque una cosa son las emociones y otra, y eso lo vamos a ver en otros temas, una cosa son las emociones y otra es los estados de ánimo. Cuando usted está en esos estados de ánimo, de no aceptar... Una preguntita y disculpe que le interrumpa. Lo de la tarea que está en la plataforma, que es un cuadro comparativo, es para la semana que viene de qué es y en qué servidor hay que hacerlo. ¿Cómo en qué servidor? O sea, si hay que hacerlo en Word, en PDF. Ah, ¿en qué formato? Ajá, ¿en qué formato? Ah, ¿en qué formato? No, usted lo puede hacer en lo que usted quiera. Claro, pero al subirlo, lo que haga, porque estás preguntando dos cosas. Tú lo haces en Word, ¿verdad? Y después lo conviertes a PDF para poderlo subir a la plataforma, es lo que te estoy entendiendo, ¿cierto? Ok, sí. Ajá. Y el cuadro, hablando del cuadro, son dos paginitas máximo. No lleva más nada, 2 paginitas el cuadro, es decir, un resumen, o sea, un cuadro comparativo de 2 paginitas. En esas 2 paginitas le agradezco que no se exceda, o sea, no es que me va a colocar toda la información porque no quiero. Yo lo que sí quiero es que ustedes procesen esta información y me lo hagan de manera concreta. En 2 paginitas, ¿qué entendió usted de todos estos conceptos que hemos trabajado? ¿Está claro con eso? Sí. También tienen que participar en el foro que ya comenzó a partir de hoy, de esta hora, ya comienza el foro a fluir, ¿verdad? Ya a correr. Entonces puede ser o una participación única, dando respuesta a las 3 preguntas, o una sola o varias participaciones. Usted decide, eso ya yo lo aclaré. ¿Estamos ya bien con eso? ¿Sí? Sí. Otra cosa, jóvenes, como yo ahorita sí tengo bastantes estudiantes, les agradezco que cumplan con la responsabilidad de entregar la tarea a tiempo, ya que estamos hablando de la tarea. Entregar la tarea a tiempo, ¿por qué? Porque ya está planificado y empieza a correr desde hoy hasta la semana que viene, que es el otro sábado, y incluso le dejé abierto hasta las 23:55. Pero después de ahí, cuando ya cierre, ¿verdad? Acuérdense que cierra la entrega de la tarea, yo no voy a modificar en esta oportunidad, no voy a modificar fecha, pues quiere decir que si usted le entregó, yo no le voy a recibir la tarea porque de verdad tengo muchas cosas que hacer y entonces así también yo los enseño a planificar su tiempo. ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí. Bueno. Y bueno, para cerrar mi intervención y no dejar la idea abierta, ¿verdad? Con relación a la programación neurolingüística, bueno, ellos simplemente le enseñaron, así cortico, es que usted cambie de observador, es decir, que en vez de ver toda la simplicidad de las cosas, usted también vea la diversidad de las cosas, acostumbre a desarrollar el pensamiento divergente y, por supuesto, haga un cambio en todo lo que tiene que ver la programación cerebral, la construcción del lenguaje y, lógicamente, el actuar en una sociedad entre iguales. Profe, ¿hay algún número de teléfono para contactarnos con usted? Sí, claro. Yo en el inicio, es que ustedes no, mire, ustedes mismos se delatan, ustedes no han revisado el aula virtual, jóvenes. En el aula virtual, en el inicio, la pestañita, ¿verdad? Que dice inicio, allí le va a aparecer mis datos personales y también tienen, por favor, mi correo institucional, tienen mi WhatsApp, o sea, mi número telefónico, pues se pueden comunicar con WhatsApp y entonces eso quiere decir que no han revisado el inicio. Por favor, les agradezco que nuestra aula virtual no sea un repositorio de información, sino que sirva para que ustedes lean y lean y lean. Bueno, ¿estamos listos entonces, jóvenes? ¿No hay preguntas? No. ¿No? Imagínate mejor una señora que pasó el día martes, miércoles, vendiendo por aquí 500. Bueno, jóvenes, llegó la hora de despedirnos. No sin antes decirles que cumplan con los deberes que tienen asignado para esta semana, la participación del foro y la tarea que está asignada en la semana 1. Cualquier duda, cualquier situación que se les presente, se comunican conmigo a través de mi número telefónico por WhatsApp. ¿Está entendido eso?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, feliz tarde y pásela bien. Gracias, profe. Igualmente, feliz tarde. Feliz tarde. Chao, profe.